3:15 de la tarde, acá Esteban Checho, su conductor Facundo Pérez. ¿Cómo estás, Facu? Bien, bien, muy bien. Contento y ansioso por lo que va a venir ahora. Realmente, sonaba Paco Moroso, da igual. Y están con nosotros Rodrigo Fronzo y Facundo Pérez Ernst, y representantes, activistas, militantes. ¿Usted cuál es su rol con Juventud Candidata? Porque son el corazón de la movida de Juventud Candidata. ¿Cómo están primero? Muy bien, muy bien. Muy bien, yo también. Gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Fue una travesía porque hay un padecimiento. Queremos mucho la estación de Avellaneda, Costegui y Santillán, pero quedó un poquito lejos de la radio y han regateado un par de calles para llegar a tiempo. ¿Todo bien? ¿Ya refrescado? ¿Ya sentados? Ahora sí, acá sí. Acá con agua, sí, pero al principio costó llegar, pero porque no estamos acostumbrados a estas calles que van y vienen. Igual un poco ya, yo soy más de zona sur todavía, sí. Mucho más. Y cuando venía me acordaba de Lavallol, de esa ciudad, que hay unas partes que vos decís, che, te perdés porque van de un lado y de otro. También hay por Guillón, pero bueno, esto que tiene el conurbano, que por ahí algunas otras lugares del mundo no lo pueden disfrutar. Para mí tenemos que empezar a tramitar la estación de tren cítrica. Sí. Que te deje acá, en la puerta. Ahorraría mucho tiempo, los días que hay alguna movilización así en Capital, Total. Es tomarse el tren y la estación sí está un poquito alejada. Aparte es una estación cítrica, me gusta. Me suena todo naranja, sí. Está lindo. Hay un elefante en la sala que efectivamente hay dos, Facundo Pérez. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que nos importa, pero lo charlaban fuera de micrófono, los doppelgangers, su doble, su clon. Sí, a mí yo sabía de la existencia de otro Facundo Pérez, es la primera vez que me pasa, pero me gusta decir que soy el Facundo Pérez menos interesante de esta mesa, lo vamos a escuchar a él, que es fantástico. ¿Por qué? Se pueden fusionar. ¿Te había pasado de conocer otro Facundo Pérez? No. Mirá. El primero. Qué interesante. Es un gran día. Es el primer programa también del año de Tormentas, es la primera transmisión en vivo de Cítrica del año, así que realmente significa mucho. Hacía mucho que no hacíamos notas en piso también. Sí. En un principio iba a ser virtual y se coparon en venir de diferentes latitudes. Juventud Candidata que se puede decir la están haciendo girar no solamente por la por la provincia, por el zona sur, pero también por la costa. Han ido de vacaciones y la rosca pudo más. Rodrigo, Facundo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo está hoy el estado del reclamo que hacen para, dígame si sigo bien, que los pibes que tienen o pibas 18 años puedan ser candidatos a concejales, puedan ser candidatos a intendentes? Una ley que ya está en pie. Hace 10 años. Hace 10 años y no está siendo realizada, no está siendo el referéndum correspondiente por el gobierno de la provincia. En realidad es una reforma de la Claro. Constitución que se reformó hace 10 años atrás, Claro. donde se bajaba en el artículo 191 la edad para ser electo intendente y concejal de 25 a 21 años. Se aprobó, se promulgó, no hubo grietas en esta discusión. Así que hoy tendríamos que, ya hace 10 años, deberían haber en la provincia jóvenes intendentes y concejales de 21 años, cosa que no pasa. No sabemos por qué, pero ya pasaron, como siempre decimos, la gestión de Scioli, de María Eugenia Vidal y de Axel Kicillof, y por ahora sigue todo igual, digamos. ¿Cómo fue la de...? Facu, quería. Sí. No, quería agregar una cosa, Sí. que siempre está esa confusión, pero le voy a dar una vuelta. Por favor. Porque nosotros lo que pedimos es que se aplique una reforma, pero la reforma del 2013 fue a 21 años, no a 18, porque siempre está esa confusión. Sí. Pero igualmente, si esto se aplica en las elecciones de este año, recién va a poder aplicarse esta reforma concretamente en la del 2025, y ahí sí, los jóvenes que hoy tienen 19 años van a poder ser candidatos con 21. Claro. Así que no habría ningún error, pero lo que nosotros queremos es que se aplique la reforma que hace 10 años bajó la edad de 25 años, que hoy es esa la que está en nuestra Constitución, Lo a único 21. que faltaría es ese referéndum Claro. que se necesita para poder reformar la Constitución de la provincia. Nada más que eso. Efectivamente. El referéndum y si la ciudadanía está a favor o no, que lo pueda decidir en las elecciones de octubre. Para ponernos un poco en contexto, la provincia de Buenos Aires es una de las pocas provincias, ¿no?, que tiene este límite de 25 años, ¿no? Está Buenos Aires, Tierra del Fuego Y Santiago del Estero. y Santiago del Estero. Últimas, Después las únicas tres. el resto tiene la edad más baja para Sí. poder acceder. Nosotros nos reímos porque yo siempre hago el chiste, digo, en Ciudad de Buenos Aires, el cargo similar es legislador porteño. Claro. Claro. Pero porque es la representación mínima que tiene el vecino, como es un concejal en un distrito, es el legislador porteño. Allá son 18 años, el caso de Ofelia. Claro. Yo siempre digo, ¿qué diferencia hay entre un pibe de 21 años, vamos a ponerlo, como la edad que queremos que tiene que cumplirse? De un lado de la General Paz, que la tenemos acá nomás, y, acá el Riachuelo, digo, de un lado del Riachuelo y del otro. ¿Cuál es la diferencia? Sí, no sé. Sin embargo, uno tiene más derechos políticos que el otro. Y lo mismo yo siempre digo con Entre Ríos, que un lado del Paraná,
Un La joven Pampa. de 18 años puede ser candidato a concejal, del otro lado tiene que esperar 7 años más. O La Pampa, siempre hacemos el chiste de que es un límite imaginario. Es un límite que algún día alguien dijo, che, por acá va a pasar el límite. Y de un lado o del otro, un joven de 18 años tiene más derechos políticos que del otro lado. Es como uno salta Y esa contradicción también que en nuestra provincia se puede hacer diputado a los 22 años y concejal a los 25. Sí, o sí. sea, representar a toda la provincia de Buenos Aires 22 años y para representar a la comunidad de un distrito 25. O sea, es Claro. algo como que Es loco y sin fundamento. es ¿no? raro, sí, sí. No, realmente, geografía que termina limitando, una cuestión geopolítica también, interna. ¿Y cómo fue también la decisión de activar Juventud Candidata? Porque más allá del activismo virtual, de la presencia en redes, hay una cuestión hasta de gira, hay una cuestión de campaña que están haciendo en un Fue muy año. gracioso, si lo querés contar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Primero voy a ir desde el principio. Nosotros empezamos con esto concretamente en Juventud Candidata, junio más o menos del año pasado, cuando pudimos reunirnos con gente de gobernación. Siempre como que la línea fue, bueno, pónganlo en agenda ustedes, así nos obligan a nosotros a tener que hacer algo. Ponerlo en la agenda es ponerlo en la agenda. Hablen mucho hasta que un Claro. medio los levante, o sea, ¿es esa literalidad o...? No, yo creo que lo que se referían, o sea, lo que nos dijeron es, este tema no es prioridad. O sea, los derechos políticos de las y los pibes en Provincia de Buenos Aires no es una prioridad hoy. Así que ustedes lo que tienen que hacer es poner este tema en agenda y que la gente exija, que el pueblo exija que los derechos políticos de los jóvenes sean respetados. O que en la misma mesa navideña se hable, che. Eso es lo que decimos nosotros. Por ejemplo, en Navidad decíamos, che, Claro. saca el tema a tu tío que por ahí no está muy de acuerdo. O Preguntale el qué abuelo, opina. ¿viste? El abuelo, ¿qué piensa el opina? abuelo? No, le falta experiencia. Bueno, que se dé ese debate. Porque, bueno, eso es lo que nos pidieron. Persuadir. Persuadir. Totalmente. Lo que nos pasó fue que cuando nos dijeron eso, medio como que nos tiramos abajo y dijimos, es imposible que nosotros podamos, más allá de que tenemos compañeros que bancan en todos los distritos, es medio complicado porque no tenemos recursos, no tenemos estructura para poder nosotros poner en agenda con lo que significa ese tema. Lo dejamos ahí, seguimos sí militando, pero fue más o menos... Yo por lo menos seguí, por ejemplo, con la facultad, dándole un entorno académico a la discusión sobre qué son los derechos políticos y por qué los jóvenes tienen... Saliste al aire acá también, desde el derecho. Sí, hemos también charlado. hablamos bueno, todo el caso de Cristina. Sí, sí, recuerdo. El mini Ay. Néstor en esa época. Claro, la época de Néstor, Néstor. Claro. Claro, bueno, eso sirvió mucho también para darle visibilidad hoy. Claro. Por eso también aprovechando esa visibilidad que tuvo el mini Néstor, ahora que se cumplen 40 años de democracia este año, dijimos, che, la democracia argentina, todo bárbaro, hay que discutirla un montón todavía, hay un montón de cosas que terminan quedando ahí, que vos decís, che, esto de democracia, acá estamos pidiendo un plebiscito. Bueno, ¿cuántas veces hizo un plebiscito en nuestro país? 1984 fue el único que se hizo por un tratado de amistad con Chile. Pero El canal de Beagle. sí, fue ese. Sí, sí. Entonces vos decís, ¿por qué no se hicieron más plebiscitos, más referéndum, más consultas populares? Si es algo que está en nuestra constitución. Yo personalmente creo que es algo que estimularía la democracia y la participación política. No se hace. Bueno, acá tenemos un caso. Nosotros queremos que se haga por plebiscito y que la población elija. También, desde el ámbito académico, uno podría preguntarse si es una cuestión decidible que los jóvenes tengan derecho a ser elegidos. ¿Es una cuestión que lo puede decidir la población? ¿O es un derecho humano político inherente que tenemos? ¿Constitucionalmente se necesita el referéndum para que se aplique? No, hoy sí. Te explico. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice, acá tienen dos opciones. Para reformarla pueden usar dos opciones. Una es, como se hace en Nación, convencional constituyente, se eligen convencionales constituyentes, se reúnen y reforman la Constitución. Adentro de una legislatura, como fue en el Congreso, por ejemplo. Se reunieron puertas adentro, se reformó, listo. Me parece a mí también que es buena también la idea de hacer un plebiscito en este caso, porque hace que esto no quede puertas adentro, que la gente tenga poder de decisión. Sí. Eso es algo que nos comentaba, por ejemplo, el intendente de la costa, Cristian Cardoso. Dice, yo banco esto, pero no se queden solamente en la rosca con los intendentes, sino que vamos también a militarla con los pibes, porque nos daba el ejemplo, por ejemplo, de la paridad de género en las listas. Eso es algo que estuvo buenísimo, pero que se hizo puertas adentro del Congreso. Y hoy en día la sociedad, no sé si le molesta mucho que un hombre vaya abajo de un hombre o que una mujer vaya abajo de una mujer. Sí, tiene que ser 50 y 50 y tienen que estar intercalados. Pero esto no fue una lucha que la hagan, una conquista de la militancia. Y hoy en día pasa que ponen mujeres o hombre, y la sociedad no lo exige esa paridad de género. A ver, está en la ley, se tiene que cumplir, pero no es algo que la sociedad lo exija. Claro. En cambio acá lo que tiene que pasar es que
esta lucha, esta campaña, esta conquista, la tiene que ganar la militancia para que dentro de muchos años los que siguen después de que se promulgue, de que se aplique, Sí. sean los pibes la que lo exijan y digan, che, pará, yo también puedo ser candidato o que... Porque si no, se aprueba y listo, ya está, se aprobó. Bueno, ¿y? Sí, que sea de abajo hacia arriba. Exacto. Tiene implícita esta cosa de la militancia bueno, en este caso de los pibes y las pibas, de llevar adelante esta propuesta. Y es interesante como a veces incluso la aprobación, el desarrollo de una ley no implica su concreta realización, Fago, que no sé si también estudiante de Derecho, Rodrigo, Sí. van a usar un vocabulario mucho más correcto que quien les habla, pero curiosamente hay diferentes escalafones, descubrimos diferentes escalones, mejor dicho, que hay que atravesar para ver lo concreto, y aparece este factor de la militancia, que justamente debe concretizarlo. Hablaban de reuniones con intendentes, de esto también de no quedarse solo en eso, están en una campaña, porque es una campaña también mediática. ¿Qué resultados ven? La respuesta, ¿cómo suele ser de la gente, de sus familiares, amigos y desconocidos que se aproximan? ¿Cómo vienen midiendo ese ambiente? Sentimos que nos está yendo bastante bien, mejor de lo que esperábamos. Sabíamos que no iba a ser una campaña fácil, pero nos arriesgamos y dijimos lo hacemos y está funcionando muy bien. Vemos una muy buena recepción por parte de la gran mayoría de la gente, de muchos espacios. Me escribió hace unos días en Instagram Ramiro Marra, Mirá. algo que dije, bueno, Espacio de Milei. sí, Sí. y dije, bueno, esta campaña no es partidaria, no tiene Claro. grietas y es para la juventud peronista, para la juventud liberal, para la juventud de la izquierda, para todo joven que quiera hacer política. Así que la recepción, salvo quizás algún comentario sobre la experiencia o sobre todas esas cosas que nosotros la respondemos con, por ejemplo, hace 210 años que venimos con gente con experiencia o con saquito, bigotito y nunca solucionamos nada o nos hundieron en la situación en la que estamos hoy. Entonces me parece, ¿por qué no darle una oportunidad a la juventud que siempre, históricamente, soy un apasionado de la historia y te puedo decir que siempre la juventud fue protagonista en todo momento histórico? Entonces siempre la juventud, sea del partido, sea de la ideología que sea, siempre fue rebelde y revolucionaria y siempre estuvo de esa línea de la política. Y las grandes transformaciones la dieron siempre jóvenes. Entonces me parece que los jóvenes, más allá de la experiencia, que uno puede decir, bueno, ¿y qué experiencia tiene, no sé, Cintia Fernández, por ejemplo? Y sacó 200.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que no es tanto la experiencia. Conozco mucha gente de 19 años que está re preparada y conozco gente de 50, 60 que no sabe un carajo. Entonces es como... Sí, claro. Sí, y pienso también en esto de la experiencia y que esto de que Rodri decía de los jóvenes en la historia, que siempre estuvieron cuando se conquistaron derechos. Estamos en primera línea las y los jóvenes. Acá estamos en un caso de conquista de derechos políticos a ser elegidos y siempre la oposición es esta experiencia que nos falta. Veo ahí tu tercera estrella. Sí. Yo quiero decir que a Scaloni le decían exactamente lo mismo. Sí. Che, no tiene experiencia, no sé qué. Bueno, Es nos muy dio joven, empieza sin experiencia. totalmente el entrenador más joven del mundial. Bueno, nos dio el la mejor tercera. técnico del mundo. Sí, nos dio la tercera y creo que eso es viene a romper este paradigma de la experiencia. No siempre la experiencia es algo bueno o positivo, porque ¿qué experiencia tienen quizás Claro. políticos que ellos confían mucho más que en los jóvenes? ¿Qué experiencia tienen? La experiencia de la corrupción, del negocio de la política, de lucrar. Bueno, esa experiencia, personalmente, si un candidato no la tiene, yo prefiero ese candidato. Prefiero ese candidato que viene de una militancia, que viene de saber lo que cuesta, de charlar con el vecino. Esa es la experiencia que yo creo que hace falta en la política. Esa experiencia de el barrio, hablar con el vecino. Conectar con los jóvenes también. Conectar con los jóvenes, poder representar a las y los pibes, poder debatir las y los temas que los pibes estamos exigiendo. No sé, pienso en la ley de humedales y lo que está costando incluso. No sé, la Ley Nacional de Juventudes, que el año pasado perdió por tercer año consecutivo estado parlamentario. Son cosas que a nosotros nos gusta Salud remarcar. mental. ¿Cómo? Ah, sí, la ley de salud mental. Vos decís un montón de cuestiones que cuestan una banda, que se voten, se aprueben, se modifiquen, y que son nada más y nada menos que los principales intereses de las y los pibes. ¿Cuánto cambiaría si en ese lugar de votación y de representación habría más pibes? Que también es algo que cuesta en el Congreso, ¿no? Porque la edad allá también es bastante elevada, pero no estamos ahora. Por eso
estamos por los distritos, que es Claro. la representación Concejal mínima. intendente. Claro, concejal Claro. intendente, que es la cercanía al vecino. Bueno, debería ser así. Claro, y que uno, desde una cuestión lógica, pensaría que es el primer paso, ¿no? Como esto, la inconsistencia de poder ser diputado a los 22 años y concejal en la provincia Claro. de Buenos Aires a los 25 parece... Nada, eso. Una joda. Sí, una joda, exactamente. Se me ocurren un montón de cosas para preguntarle, pero me quedé con la anécdota graciosa de cómo surge esta idea de juventud candidata. ¿Cómo es? Juventud candidata. candidata. Fue tu candidata. Porque no la escuché. Esto que decías vos, Rodri, que era una anécdota graciosa. Sí, que nosotros, si bien lo iniciamos el año pasado, nos bajoneamos después de que nos dijeron como que no y dijimos, bueno, en provincia. si Gobernación no nos da respuesta, ¿a quién nos va a dar respuesta entonces? Y fue el 1 de enero, cuando yo desde mi casa brindaba con mi familia y él con la suya, dijimos, che, se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Lo que están ¿Por qué pensando- no? Hermoso, hermoso. Mientras brindan, Hermoso. yo pensando en la cantidad de manticol que voy a comer. Hay futuro. Bueno, bien. eso, además, Eso también, ¿no? además, obvio. Hay futuro, hay futuro. Dijimos, se cumple 40 años de la democracia, ¿por qué no relanzar Juventud Candidata? Y bueno, y Y ahí surgió. estuvimos y tuvimos mucho, como decía, mucha recepción. Y en incluso un mes de hicimos otros- un montón. De partido. Me escribieron a mi Instagram militantes, Sí. militantes, no, bueno, Ramiro Marra también, pero digo, militantes de Milei, de otros espacios del PRO, de la izquierda, todo diciendo, che, lo mismo que pasa en el peronismo con el tema de la juventud, que a veces cuesta, bueno, también cuesta en este lado. Y vos decís, che, y los que se hacen la representación de las y los pibes también ven ahí un problema. Que seguramente tiene mucho que ver con esto de generaciones anteriores y cómo a veces se subestima a la juventud. También tiene que ver con este impedimento que es real, que las y los jóvenes tenemos un impedimento legal en nuestra constitución de la provincia para poder ocupar estos cargos. No solamente está la subestimación de la sociedad que siempre está y esta falta de experiencia. No. También existe un impedimento legal que es lo que nosotros venimos a cambiar. Suscripción. Que incluso, bueno, también decimos la proscripción, es como ahora que está de moda la proscripción. Bueno, sí, también acá estamos hablando de una proscripción. Así los pibes no podemos ser candidatos solamente porque encima se reformó hace 10 años. Claro. También es algo que hay que hablar, porque hace 10 años se votó, hace 10 años se promulgó. O sea, hay un decreto, existe un decreto en Provincia de Buenos Aires para que se convoque a una comisión y que llame al plebiscito en las elecciones de 2013. Esa comisión tenía un tema, que creo que explica a veces por qué no se logró. Esa comisión iba a ser ad honorem. Entonces, claro, nadie quiso integrar esa comisión ad honorem, porque seguramente los que tenían que integrarla eran gente que no se beneficiaban con esta reforma, y ya que no iban a cobrar un peso, dijeron, bueno, mejor Sí, la pateamos 10 la años. pateamos 10 años. Hay otras prioridades, hay otras, sí, 2013, sí, un año intenso políticamente, como Sí. cuál Sí, no también. es intenso. Pero algo que también, estamos, según usted está sumando ahora, con Facundo Pérez Sen, Rodrigo Fronzo, hablando de Juventud Candidata. Constantemente se habla, no sé, en el último Le Monde Diplomatique, la tapa es, sí, este mes de enero, no recuerdo el título exacto, pero debatiendo súper interesante sobre la derechización de la juventud. Obviamente que es una generalización, es un título para también Sí. llamarnos a leer, pero se habla constantemente de, che, ¿qué está viendo, por ejemplo, Milei, que de golpe el peronismo está careciendo de ver, o que el radicalismo, que la izquierda también tiene un grosor Sí. de jóvenes interesante, pero en ese sentido uno piensa, hay un montón de temáticas, la inserción en el mundo laboral, dudas existenciales que tenemos los jóvenes que por ahí nuestros viejos no las tuvieron o tuvieron otras, decisiones con formación familiar, amorosa, ni hablar la implementación de la ESI, digo, un montón de factores que uno no dice, bueno, mi viejo o mi abuelo son incapaces de entenderlo, pero no lo viven como lo vivo yo. Bueno, ¿cómo nos reconectamos? Por ahí dos preguntas en una. ¿Puede servir, no es linda palabra, pero puede ayudar, complementarse Juventud Candidata a esta movida para justamente sanar esas deficiencias? Y por otro lado, ¿creen que hay una derechización de la juventud? Ustedes que la están hablando cara a cara. ¿Es más una creencia? ¿Hay algo que reformular, que repensar? ¿Cómo ven este proceso si es que lo ven así? A ver, como te decía recién, la juventud siempre va a estar del lado más rebelde y revolucionario y combativo. Y entendemos que Milei debe tener un asesoramiento muy importante en comunicación, que es que dice lo que la gente quiere escuchar. Y bueno, y con el discurso de romper con el statu quo o con lo ya establecido, gana parte de esos jóvenes que dicen, bueno, ya estoy cansado de esto, cansado de lo mismo, o porque no viví otra cosa. Entonces dice, bueno, listo, rompemos esto. Y de la izquierda sucede algo similar también. Es como la revolución, la rebeldía, el salario mínimo, que no está mal, pero
que en cierta medida entiendo, no sé si derechización, pero sí que cada uno defiende lo que cree. Claro. Y así como nosotros, que independientemente de la campaña, que decimos que esta campaña no tiene partidización, nosotros somos peronistas. Y así como nosotros creemos y defendemos lo que creemos, ellos defienden lo que creen. Y no está mal que eso pase, eso también contribuye, creo, a la democracia. Creo que no hay mejor lugar para la juventud que la política, y creo que tengas la opinión que tengas, siempre que sea en el marco democrático, creo que es respetable. Así que nada, eso. Sí, siempre que no vaya en contra de vulnerar Obvio, derechos, obvio, pensar, tal cual. ser de derecha, digamos, Tal cual. por más que yo no comparta, si un pibe cree y de verdad piensa eso, bueno, habrá que aceptarlo y habrá que dar los debates ahí. Si es Totalmente. una realidad que, Sí. como se ha mostrado, es raro pensarlo, porque si uno ve la historia no ha pasado mucho. Muchas veces, creo que, no sé si alguna vez, pero que la derecha sea la rebelde es algo que no ha pasado mucho. Y acá vemos a una derecha que parece ser la que viene a romper, y vos decís, bueno, a veces en la historia esto no se ha visto y es un fenómeno para analizar, interesante, y creo que eso es lo que explica que jóvenes estén pensando que esto puede ser posible para nuestro país. Esa rebelión, que quizás sea una cuestión que el peronismo, una autocrítica, tenga que ver, porque por ahí el peronismo está quedando de ese lado del status quo. Bueno, tendremos que ver qué podemos hacer, porque el peronismo siempre fue revolución justicialista. Vino a romper con el status quo de la década del 30 y del 40. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que también fue lo que hizo Néstor y Cristina en inicios del siglo XXI, que veníamos con un status quo, de un estilo de hacer política. Néstor dijo, basta, acá hay una nueva forma de hacer política. Bueno, ¿qué pasó? Que esto se perdió y que volvimos a estar en un status quo, y que quien venga a romper ahora es la derecha. Bueno, es raro, analizándolo en términos históricos. Por eso nosotros los pibes lo que venimos a hacer es, bueno, dennos el lugar para nosotros venir a hacer esta revolución que creemos que hace falta, con decisión política, que creemos que es lo que hace falta, dar esas batallas culturales que hay que dar, y bueno, meternos también nosotros en el escenario de la política y sacar a gente que sigue pensando de la misma forma y manteniendo los mismos ideales e intereses en la política. Tenemos un bloque más por delante, después de un corte musical. Estamos conversando con Rodrigo Fronzo, Facundo Pérez Ernst, con Facundo Pérez. Yo, Facundo Pérez a secas, digamos. Pero así, acá Esteban Chiacho, estamos conversando y aprendiendo sobre juventud candidata. Adivinen si en el corte estuvimos hablando de política. Sí. Obvio. Obvio, por supuesto. Y de zona sur. Y de Que zona es sur. lo único de lo cual hablamos. Y del Política oeste también. Y del oeste. Igual, brevemente, pero zona sur, zona oeste, yo tengo una frase que creo que todos coincidimos, es o excelente trato o rivalidad. Como que hay una bifurcación, una dicotomía con el oeste y la zona sur. Sí, es cierto. Pero son los primos que se pelean, pero contra zona norte se Bueno, alían. sí, obvio. Ahí estamos todos en... ¿Viste? Es como eso. Es hermoso. Está Rodrigo Fronzo y Facundo Pérez Ernst, de Juventud Candidata. Está Facundo Pérez y Esteban Chiacho De Cítrica de Radio. acá en la esquina, somos acá en los cuadras, conversando sobre Juventud Candidata. Voy a traer la charla que teníamos fuera de micrófono como para reiniciar una mecha que no necesita ser reiniciada porque nunca se apagó. Me gustan las metáforas hoy también, pero que sucedía fuera de aire. En ese sentido, reiniciando la charla así, algo que hablamos de su energía, de la creatividad en política, en la creatividad en la militancia. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo es el laburo de hormiga? La juntada, la computadora, no sé, el Excel. ¿Cómo se, vos decías una frase que es no puedo aburrirme? ¿Cómo es tener tu edad, ser tan pibes y estar creando, militando? ¿Qué les está dejando? Y me pasa eso, que yo no puedo aburrirme. Es como que siempre tengo que estar haciendo algo. Y bueno, estoy con la facultad. Y en la facultad metí también esto de Juventud Candidata para poder seguir reforzando el tema de Juventud Candidata. Y bueno, en el 1 de diciembre hicimos un congreso en la UBA y expuse sobre los derechos políticos de los jóvenes. Y no solo políticos, sino también porque, aburriéndome un día, hay un Tratado Internacional de la Juventud que Argentina no ratificó. Y también estamos trabajando con jóvenes de toda Latinoamérica para ratificar este tratado. Y ahí, en el artículo 21, dice, justo 21, ¿no? La edad que nosotros queremos. Increíble. Dice, los derechos políticos de las y los jóvenes son a elegir y ser elegidos, que todos tenemos esos derechos políticos. Ya hay tratados ratificados, porque van a decir, no está ratificado. No, hay tratados ratificados, la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Pero ese tratado pone el foco en los jóvenes, que también tienen derecho a ser elegidos.
Y la edad que pone ese tratado es de 16 a 24 para ser joven. Si la provincia de Buenos Aires, es matemática esto, es más que no me guste, pero si 16 a 24 sos joven, bueno, con 25 años, es totalmente imposible que un pibe sea elegido. Entonces nosotros como, bueno, esto igualmente es otra campaña que vamos a tener que llevar más adelante, que igual ya venimos trabajando con un compañero de Chile y con otros que Chile tampoco lo ratificó, Ecuador sí, bueno. Así que bueno, aburriéndome, voy metiéndome con lo que me interesa. Juventud Candidata nació también así, un día diciendo, venimos hace rato diciendo, che, estas ciudades son muy altas, hasta que un día dijimos, che, esto ya está aprobado. O sea, lo que nosotros venimos diciendo, che, hay que presentar un proyecto, lo van a tener que aprobar, y después vamos a tener que hacer que se promulgue, ya pasó hace 10 años. Entonces, la campaña nace un poco diciendo, lo único que falta en el trámite administrativo es decisión política. Claro. Si ya está promulgado, ¿qué vamos a hacer? ¿De nuevo todo el trámite? Si ya está promulgado. Ya está. Hace una década. Hace una década. Si no se hubiera promulgado, ahí alguien podría decirnos, no, ya está, ya perdió. No, ya se promulgó. Entonces lo único que falta es que un gobernador con decisión política llame a ese plebiscito y el 22 de octubre de este año podamos la población concurrir a las urnas y decir, che, quiero sí o no, que haya no, porque van a haber listas que van a haber jóvenes o no y la gente los va a tener que elegir. Nosotros queremos que un pibe de 21 años pueda postularse. Si después la señora o señor que viene a criticar la experiencia, bueno, si puedes no votarlo. Podés no votarlo. Si el candidato tiene o no tiene experiencia para vos, no lo votes, pero que se nos impida esa participación es una vulneración a nuestros derechos políticos, como hablábamos, que tiene que cambiar esto y estamos para eso, para dar ese cambio. Sin contar también que, a ver, los gobiernos, los derechos sociales y políticos se consiguieron siempre en gobiernos peronistas. Entonces, a eso también es Axel, demuestren que son un gobierno peronista dándonos el derecho a los pibes de ser elegidos, ¿no? Claro, porque nosotros sabemos que ahora va a ser mucho más fácil, que tenemos a Axel gobernador, que esperemos personalmente que siga, pero bueno, ¿qué pasa si no sigue y viene otra persona que no está de acuerdo con ampliar derechos? Claro. Porque aparte yo pienso en el peronismo, y el peronismo fue siempre el caso de las mujeres, darle el voto femenino que se dio en un gobierno peronista de ampliación de derechos, o el voto joven. Total. Bueno, el derecho político a elegir las y los pibes nos los dio un gobierno peronista. Bueno, será cuestión que un gobierno peronista nos dé el derecho a ser elegidos, porque es lo que falta, es la otra cara de la misma moneda. Y ojalá así suceda. Algo que también hablábamos en el corte, porque hablamos de muchas cosas, Muchísimo. yo les comentaba que veía en esta campaña como un golpe a la antipolítica, ¿no? Como esto que decías vos, Rodri, ¿no? El mejor lugar para los jóvenes es la política. Y me llamaba la atención que un personaje, y esto va por mi cuenta, como Ramiro Marra, que pertenece a un espacio político que justamente hace campaña de un poco de la antipolítica, y se haya, comunicado con ustedes porque está interesado en la campaña. ¿No ven ahí una contradicción entre militantes quizás de partidos como La Libertad Avanza y este tipo de campañas? ¿Creen que puede maridar igualmente bien? ¿Cómo lo ven? Que es un golpe a la antipolítica, sin dudas, y si esos espacios que han tenido expresiones de la antipolítica entienden que las discusiones se dan en democracia y no por fuera, bienvenidos. Esta es la oportunidad de que todos los espacios políticos, como sabemos que lo apoyan, porque como les decía, nos han escrito de todos los espacios, los militantes, ¿no? Ramiro Marra es uno de los primeros ahí dirigentes, bueno, y también los intendentes, ¿no? Cristian Cardoso y Gustavo Barrera, que se han expresado a favor de la campaña, pero sí hemos recibido muchos mensajes de militantes. Bueno, si esos dirigentes o militantes que antes entendían que la manera era la antipolítica y que todos eran lo mismo, bueno, que sepan que acá, que Juventud Candidata es ese, que nosotros creemos en la política, Claro. creemos que la política es para transformar la realidad del vecino, y por eso nosotros, esta campaña se da en base a la política. Nosotros queremos que se haga un plebiscito, que es una herramienta democrática, ¿no? Esto es un buen golpe a la antipolítica. Sí, total. Si entienden que ese es el camino, bienvenidos, porque sin duda es el camino a la democracia y la ampliación de derechos.
Acá hay un par de mensajes y hay una pregunta en el chat de YouTube. Mucha buena onda tirando acá Champe. Pablo, mi señor padre, Pablo Chiacho, acá tirando también mucha buena onda. Topo con la pregunta, Topo que es un oyente fundacional de esta línea. Cracks, los pibes. Che, ya que están, se le puede preguntar. Esta es una pregunta. Es la meta pregunta. Es la meta pregunta. Ahora lo resolvemos. Se le puede preguntar, ¿qué opinan del contenido de TikTok de los candidatos tradicionales? Bueno, yo a Facu lo tengo en TikTok. Rodrigo también estás están en la movida. ¿Qué opinan del contenido de TikTok, pregunta Topo, de los candidatos por entre comillas tradicionales? ¿Cómo lo ven? Son métodos y herramientas que utiliza cada uno. A mí no me parecen, no la comparto. Pienso que cuando gobiernan no le dan lugar a la juventud y después cuando lo necesitan para la campaña se hacen un TikTok, van a recitales y conciertos con las vinchitas de la juventud, y me parece que esa no es la forma de representar a la juventud, porque ellos dicen, bueno, nos arrimamos a la juventud. Bueno, sí, o sea, me parece que eso es show, me parece que eso es gilada y necesitamos decisión política. Respondiendo también, si quieren nuestro voto, si quieren el voto joven, lo que van a conseguir es el cringe de la juventud. Si quieren nuestro voto, lo que tienen que hacer es escucharnos y representar los intereses de la juventud, que hoy en día parece ser no están representados, porque hablábamos de ellos, de la ley de humedales, la ley nacional de juventudes, la ley de salud mental. Hay un montón de temas que la juventud está exigiendo a gritos que se la escuche. Bueno, no se nos escucha y parece ser que lo único que quiere la juventud es ver un político en un show o haciendo tonterías o surfeando. Bueno, no, nosotros no queremos, dan cringe, como dicen las y los pibes. Lo que nosotros queremos es que se nos escuche y nos represente, esa sería la palabra. Qué mejor que representarnos a nosotros mismos, es lo que nosotros preferimos, y por eso hacemos Juventud Candidata. Si bien yo creo que lo más importante es poder instalar el debate como ustedes lo están haciendo, que esto que en las cenas familiares se empieza a debatir, che, los pibes de 21 se deberían poder candidatear o no, y hacer, nada, eso, visible el debate, y ojalá suceda pronto que se apruebe. ¿Ven con buenas perspectivas la posibilidad de que, llegado el caso que se haga el referéndum, se apruebe en Provincia de Buenos Aires? Sí, yo sí, porque, sí. ¿O vos no? Sí, y a ver, de alguna forma u otra va a salir. O sea, estamos convencidos de que va a salir, de que lo vamos a lograr. Es una meta que nos pusimos. Nuestras expectativas es esa, que el día 22 de octubre, cuando haya que votar, la gente pueda decidir si sí o si no. Después, bueno, decidirá como siempre el Supremo. Pero yo creo que va a decir que sí. Porque, como te digo, muchos militantes de todos los espacios están de acuerdo con esto. Imagino cuando cada partido salga a militar sus candidatos y también vaya a militar el plebiscito, militará por el sí, porque vamos a requerir mucha militancia. Claro. Nosotros, por nuestra parte, estamos ya pensando actividades a futuro. Un congreso de la juventud en la costa nos propuso el intendente Cristian Cardoso, así que estamos ahí trabajando en poder que la gente entienda que esto es una necesidad de las y los pibes. También hay mucha gente que va a decir por la experiencia. Bueno, digo eso porque es la única oposición que tenemos hasta ahora. Siempre las críticas a la campaña van ahí. Bueno, será cuestión de hablar con el vecino y decirle qué experiencia tiene tal candidato que es el que vas a votar, y si esa experiencia es la que necesitamos o no. Es como te digo, vamos a tener que militarlo mucho. Total. Es un discurso también muy antijuvenil, porque creo que seguramente hay gente que lo hace, pero nadie chequea el currículum de cada candidato que votó en cada lista. A veces es un prejuicio. A mí me pasa con no sé si la palabra es prejuicio o subestimación, no subestiman. Sí, subestimación. No, y aparte algo que me pasó de escuchar o de vivir, por ahí es un súper subjetivo, un recorte muy puntual, pero además de esto de la juventud está perdida o se derechiza, o un montón de prejuicios o cosas que no son totalmente ciertas, esto del padrinazgo, si la palabra que busco, de bueno, si quieres entrar en política y tenés que caerle bien un concejal y por ahí tenés que hacer buenas migas. Y justamente este es un discurso bastante que lo toman otros sectores más de la oposición, esto de la meritocracia, que no voy por ese lado, pero sí por el lado de se puede hacer un propio camino y no se necesita así un padrinazgo. No tendría que necesitarse un padrinazgo para poder hacer carrera política. Imagino que si se le allana el camino a los pibes para poder ser candidatos a esa edad, no van a necesitar caerles bien un concejal o dejarse forrear por un concejal, diputado, por lo que sea,
para hacer carrera política. Digo, es un lindo incentivo. No sé si lo dije fuera del corte o dentro, pero lo repito. Por favor. Esto de que Juventud Candidata también nace en esto de decir, che, si esperamos que un político de 40 años venga y nos dé el lugar, venga y diga, che, vamos a reformar esto, porque ya pasó hace 10 años y por algo pasaron 10 años sin que esto se promulgue. Si los pibes vamos a esperar que venga alguien con cara de bueno y decirles, che, les conseguimos que puedan ser candidatos a los 21, sabemos bien que no va a pasar. Vamos a tener que tomar el bastón de mariscal, como dijo Cristina, y nosotros ir a pedir y a exigir lo que nos corresponde, que es nuestro derecho político, a ser elegidos. Sucede también esto de que señores de 60, 70 años sigan debatiendo o que quieran poner en agenda, por ejemplo, la salud mental de los jóvenes, la legalización del aborto, la despenalización de la marihuana, y vos decís, y eso me parece que son temas que tiene que llevarlo adelante la juventud. O sea, no nos puede seguir marcando la agenda gente que no piensa como nosotros o que no comprende que la generación cambió, que el tiempo cambió también. Así que eso. Sí, y además nosotros que apuntamos, digamos, a los distritos, a las intendencias y a los concejales, también es una realidad esto, que por lo menos yo lo veo en mi distrito, pero agarrar a un vecino y decirle, che, ¿cuántos concejales hay en tu distrito? ¿Los conocés? ¿Cuántos tiene cada espacio político? ¿Cada cuánto se reúnen a debatir? Lo más probable es que el vecino no sepa eso. Y eso también es una deuda que tiene la democracia, ¿no? La transparencia que tiene que representar el vecino, porque el concejal está representándote. O sea, le digo a la audiencia, el concejal te está representando y está cobrando un sueldo para representarte. Si vos no sabés quién es, a quién representa, cada cuánto se reúne, cómo vota, es una deuda que tiene claramente la democracia. Muchos distritos ya han podido, haciendo páginas web o transmitiendo por YouTube. Yo qué sé, yo que soy más de zona sur, como digo, Lomas de Zamora tiene un YouTube que ahí transmite las sesiones de del Consejo Deliberante. Bueno, me parece que es buenísimo. Yo de Echeverría, todo lo contrario, o sea, el Consejo Deliberante son 2x2. Casi que entran los 24 concejales, no puede entrar nadie más puede saber. Y la única forma de enterarte qué pasa adentro es por un vivo de Zoom, un vivo de Facebook que hace una señora mayor que, pobre, maneja como puede la aplicación. ¿Para qué? Y que a veces se cae el celular y tenés que escuchar por audio. De verdad es medio precario. Es la concejal más joven del distrito. No, hay muy pocos. Tremendo, gasolero. Sí. Hay muy pocos jóvenes, por lo menos en el Consejo Deliberante de Echeverría, que es donde soy yo, que incluso hicimos un estudio con el Observatorio Juventud Esteban Echeverría, que del 54% de la población, que es menor de 29, porque es el año que toma el INDEC, 29 para abajo, según el censo del 2010, que es el último que había en ese momento, 54% de la población estaba dentro de la juventud, según lo que dice el INDEC. Vamos al Consejo Deliberante y hay un 0% de esa población. Entonces, esa representación que se tiene que dar no existe. Porque incluso hicimos también el de mayor de 65 años, que ya es como tercera edad. Bueno, mayor de 65 años había un 10% de la población del distrito en 2010. Y era más de la mitad del Consejo Deliberante estaba compuesto por esa gente. Entonces vos decís, la más de la mitad de la población, 54%, representada por el 0%. Y el 10% de la población representada por el 57%. Entonces, claramente ahí hay un error que tiene, una deuda que tiene la democracia también. Que no haya pibes también ahí debatiendo y quienes representan a la mayoría de la población sea gente que compone esa población en menos del 10%. De verdad que es algo que tiene que cambiar por el bien de la política, de la democracia. Creemos en eso y por eso militamos Juventud Candidata. Totalmente. Y si hay algún chico en su casa escuchando esto, un joven militante o no, como cualquier oyente, y quiere saber más, quiere sumarse, quiere saber cuáles son las actividades que hacen aparte de estas, dónde pueden ver, cómo pueden sumarse. Tenemos un Twitter de la campaña que es jcandidata, @jcandidata. Ahí en Twitter vamos subiendo todo, y en Instagram nuestras redes sociales es soy-facu yo y rodrigo.fronzo él. Ahí vamos subiendo todo, pero en Twitter van a ver específicamente todo de la campaña. Y hay un link para juntar firmas también, así que bueno, el 1 de enero empezamos con juntada de firmas para poner este tema en agenda, el mismo 1 de enero, y es
change.org/Juventud Candidata. Ese es el link si quieren sumar su firma, buenísimo. Y si no, el link lo encuentran también en nuestras redes, en la descripción. También está en la descripción de las redes sociales. Que está robado ahí en Cítrica, y me fijé. Ahí está robado en el Twitter buenísimo. de Cítrica. Y después vamos a Espectacular. agitarlo de vuelta por ahí. Ahí, mira, lo tenemos en pantalla. Ahí va. @JCandidata. Ahí va. Excelente. Ahí, acá pueden ver en change.org Juventud Candidata, ahí está el link. Acá. Ahí va. Ahí. Y ahí va. Uy, lo rompiste, te vi. No, Me entró cagaste el las Change. redes. Ahí está. Ahí está. Excelente. Tenemos como 1000 no sé cuántas, Estoy tapando 1575 firmas. Bien. Que ahí vamos, que seguimos sumando. Muchas gracias por Tremendo. los que van firmando. Ahí contamos todo, incluso ahí están los ejemplos de las provincias, está todo, para el que quiera informarse más. Qué lindo tener esta charla en el primer programa del año. Si esto fuera una película, ellos nos vienen a enseñar a nosotros por qué seguir luchando. Sí. Y nosotros recordamos nuestro CBC como todo un proceso. Por suerte no es una película en la realidad y esto está sucediendo en el terreno de la política. Chicos, Facundo, Rodrigo, en serio, gracias por venir, por coparse, conocer a Avellaneda. Sí. Que sea la primera de muchas y iremos a filmar, iremos a seguir agitando, a difundir. Felicitaciones y éxitos por toda la cooperativa radio. Éxitos, porque es realmente un golazo lo que hacen. Así que gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias de verdad. Es un placer, Facu Pérez. Bueno, feliz de haber vuelto. Esperanzado. Esperanzado, sí. Hay futuro. Hay futuro.